¿Por qué le dan la espalda al Santo Pacto? Entonces, ¿qué es la salvación católica versus la bíblica? Debe haber una diferencia. Y la razón por la que a veces también volvemos a mencionar algo como esto es que esto va a suceder nuevamente. Sí, de hecho, ya está sucediendo. Nuevamente, aprendemos a través de la historia, mostramos la historia y luego tenemos que aprender lo que viene y lo que es. Así que, si le da la espalda al Santo Pacto, ¿puedes tener un acuerdo con él? No, en absoluto. ¿Tienen la luz y la oscuridad algo en común? No. Así que respondamos brevemente esto y nuevamente preguntémonos, ¿cuál es la diferencia entre la salvación católica y la Biblia? ¿Cómo es que el catolicismo, no los católicos, porque no saben cómo el sistema le ha dado la espalda al pacto y ha perseguido a quienes se aferraron a él? Entonces, ¿en qué se diferencia la visión católica de la salvación de la visión bíblica y por qué se diferencia? Es una pregunta importante, ¿no es cierto? Es la esencia del asunto. Es la esencia del asunto, porque de lo contrario mucha gente preguntará, ¿por qué es tan importante que sepamos? Sí, y es un hombre tan agradable y viste una túnica blanca tan bonita. Sí, pero debajo viste ropa negra, si miras con atención. Así que veamos por qué, primero, la visión católica difiere de la Biblia, porque está dictada por la tradición y no por las escrituras. Y cada concilio ha enfatizado que el concilio de Trento en particular, muchos de los padres de la iglesia eran gnósticos, como Orígenes y Eusebio. Y una vez que sus puntos de vista se convirtieron en dogmas infalibles, por definición, no podían cambiarse porque eran infalibles. Y estos dogmas se basan en la filosofía griega y no en la Biblia. Es por eso que cuando llegas a Apocalipsis 3, él tiene el cuerpo de un Sí, leopardo. Esa es su estructura, es filosofía griega, no bíblica. Es darle la espalda al Santo Pacto. Muy bien, entonces, ¿en qué se diferencia? En primer lugar, difieren en términos de la expiación. sí, Jesús murió por tus pecados. Sí, la teología católica niega la expiación con tanta veracidad como lo hacen otras religiones importantes, como es el Islam, el judaísmo o cualquier forma de paganismo. Afirman que eres salvo por las buenas obras de Jesús y no por su muerte sustitutiva. No eres salvo por la sangre del Cordero. De la misma manera, las buenas obras de los santos y María pueden hacer lo mismo. Llevado a su conclusión lógica, entonces los santos y María también podría hacerlo ofreciendo a Dios un regalo que es mayor que el que quita del pecado de otros individuos. Un intercambio, por así decirlo, algo bueno por algo malo. Esa es la teología de la Iglesia Católica. Y si lo llevas a su conclusión natural, dicen que las buenas obras de María son pristinas a los ojos de Dios. Así que básicamente podrías desviarte de Jesús porque tal vez eso sea suficiente. Y muchos de ellos lo hacen. Sí, Le rezan a María. sí. Y en segundo lugar, la teología católica niega que Jesús pagó el precio por el pecado. Esto significa que cada pecador debe pagar su propio precio. Oh, sí, por supuesto. Lógicamente, ya sea yendo al infierno, si su pecado no es perdonado, o si es perdonado por el poder invertido en el sacerdote, entonces él o ella aún debe pagar el precio antes de ir al cielo. Y para esto inventaron el purgatorio, que es un lugar donde pagas el precio del pecado. Necesariamente esto trae consigo otra caja de Pandora, a saber la doctrina de la inmortalidad, porque vas a vivir para siempre, ya sea en el infierno o en el cielo después de haber sido purgado en el purgatorio. Entonces los pecadores viven para siempre también. Sí, ¿dónde está la justicia de Cristo imputada e impartida aquí? No existe. Así que en realidad no solo los pecadores viven para siempre, sino el pecado también, si esto es verdad. Será eterno. Si lees tu Biblia y lees la segunda declaración que acabas de leer, no puedo entender cómo no puedes ver que no encaja con la Biblia en absoluto.
Es todo lo contrario. Si no eres salvo por la sangre del Cordero, no eres salvo. Así que el número 3, la teología católica enseña que el hombre puede volverse justo por sus buenas obras en lugar de la doctrina bíblica del hombre recibiendo la justicia imputada de Cristo por la fe en él. La salvación en el catolicismo está, pues, centrada en el hombre y la salvación bíblica está centrada en Cristo. La liberación del castigo del pecado viene a través del tesoro del mérito y las indulgencias, por lo que el papado tiene a su disposición este tesoro de todas las buenas obras y hechos de todos los que fueron buenos, lo que incluye las obras de Jesús, pero también de María y los santos, y estas obras son tan prístinas, especialmente las de María, que hay tanto mérito que puede repartir. Sí, y el Papa puede decidir tener un año jubilar, y luego puede, Repartir este mérito. como le plazca, y luego cerrarlo de nuevo. Sí, y luego puede liberarte del castigo del pecado en el purgatorio. Te pueden vender una indulgencia o darte una indulgencia por una buena acción, porque necesitamos algún mérito para seguir, ¿cierto? Y luego puedes ser liberado del castigo. Ahora, Marty, si te liberas del castigo, ¿en realidad pagas por él? No, No, ni siquiera tiene sentido. Es una situación tan rebuscada. y es triste que la gente se vea atrapada en esto. Lo siento, pero ¿qué tan grande es esta iglesia? Inmensa. 1.5 y algo mil millones de personas. Sí, y creen esto. Ahora, yo mismo era católico, como saben, así que esto es tan antibíblico que es alucinante. Ahora, lo que es interesante, aquí estás en este sistema. ¿Y de dónde viene? ¿Cómo evolucionó? ¿Por qué tienes que tener indulgencias? ¿Por qué tienes que tener un purgatorio? ¿Por qué tienes que pagar por tus propios pecados? Entonces, en cierto sentido, dicen que las buenas obras de María o Jesús o de los santos pagan por esos pecados. En cierto sentido, pero es una ofrenda sin sangre. No hay sangre involucrada sin el derramamiento. No hay perdón de pecados, ¿verdad? Entonces, ¿de dónde viene esta cuestión en el purgatorio? Bueno, vayamos a Catholics 365 y esta es la página web y dicen, como vimos en nuestra primera entrega, el limbo nunca fue una verdadera doctrina de la Iglesia romana. Ahora el limbo era otro estado de la Iglesia Católica Romana inventó porque no sabían exactamente qué hacer con los bebés que morían sin ser bautizados. Así que según su forma de pensar, todavía no habían pecado, por lo que no pueden ir al infierno. No habían cometido un pecado, así que no pueden ir al purgatorio. Así que los pusieron en el limbo. Así que no estabas ni en el cielo ni en el infierno, estabas en algún lugar flotando en medio. Estabas excluido del cielo porque no estabas bautizado. Oh, entonces no hay nada para ti. El pobre ladrón en la cruz también tuvo que terminar en el limbo, en realidad porque tampoco fue bautizado. Pero dejemos eso así. Así que inventaron el limbo, pero nunca fue realmente una doctrina católica de pura cepa. Y afortunadamente, el Papa Benedicto, el precursor del Papa Francisco, se deshizo del limbo. Recientemente. Sí, no sé qué pasó con todos esos bebés que estaban en el limbo. Tal vez fueron disparados directamente al cielo debido a la amabilidad del Papa Benedicto. Pero sin embargo, el limbo a menudo se enredó con la doctrina del purgatorio. Ahora, esto es lo que dicen. El purgatorio tiene un origen en la mitología y la filosofía griega, ya que los antiguos griegos creían en un tipo de limbo y purgatorio. Y ahora, ¿cómo se convirtió en doctrina católica? Fue Clemente de Alejandría en el 150 al 215 después de Cristo, reconocido teólogo católico y filósofo que argumentó que los muertos podían ser limpiados del pecado por un fuego purificador.
Sin embargo, el Papa Gregorio Magno, cuyo reinado duró del 590 a 604, enseñó en la historia de las doctrinas cristianas que el fuego purificador era una cuestión de creencia incuestionable. Ahora, 590 a 604 es después de que el papado ascendió a la silla papal. Así que inmediatamente introdujeron una filosofía griega que niega el plan de salvación. that negates the plan of salvation. Y esa filosofía griega es pagana. Hace que vuelvan sus armas contra el Santo Pacto. Sí, seguro, eso encaja justo en la historia. Y el Papa Gregorio el Grande ha sido llamado el inventor del purgatorio. Así que desde el principio socavaron el plan de salvación y buscó a aquellos por adulación que los acompañarían, es decir, todos los demás.